Soy docente de educación pública y estoy soltero. Tengo 2 ingresos que hacen un monto de 4.000 soles. Estoy afiliado a la ONP, pero en mi otro ingreso estoy pensando en acceder a un plan de jubilación en algunas aseguradoras que me sugieren que con un aporte mensual de 150 soles obtendría 47.334.18 soles y con utilidades ascendería a 70.973.70 soles. He aquí mis dudas en mi caso y aumentaría que tengo a mi madre, la cual tiene un seguro de jubilación, pero a medida que su edad avanza sus gastos también subirían. Y esas son mis dudas, ¿no? Yo, como dije allí, soy profesor público ya nombrado. Luego también terminé el bachiller de teología. Soy pastor. Tengo un terreno que es de mi propiedad, digamos. Lo compré muy barato, lo compré a 2.500, valorizado en unos 25.000 soles aproximadamente. Mira, de 2.000 a 25.000, de repente te llamo para que inviertas mi plata, porque es espectacular el rendimiento que has hecho ahí, te felicito. Ya hiciste esa rentabilidad espectacular, ahora cuídala, ¿no? Cuando ya has hecho una plata importante, hay que bajarle el riesgo a esa plata. Te has ido de 2.000 a 25.000, ahora hay que bajarle el riesgo para cuidarlo, porque lo que no quiere decir es irte de 25.000 a 2.000. Bienvenidos ahorradores, inversionistas, deudores, personas con problemas financieros que quieren resolverlo de forma anónima en el mejor programa de finanzas personales que vas a encontrar en el país y próximamente en Latinoamérica. Estoy con mi gran querido amigo, socio, hermano, mentor, Nacho Aguirre, fundador de Flip, con quien vamos a tratar estos problemas. Bienvenido, Nacho, ¿cómo estás? Hola, Dani. Feliz de estar acá. Perfecto. Vamos directo al grano, como siempre nos gusta, a sus problemas y a sus llamadas. Primera llamada. Hola, titanes. Soy Daniel de Chiclayo. Tengo 35 años. Soy docente de educación pública y estoy soltero. Tengo 2 ingresos que hacen un monto de 4.000 soles. Como trabajo en el sector público, estoy afiliado a la ONP. Pero en mi otro ingreso estoy pensando en acceder a un plan de jubilación en algunas aseguradoras que me sugieren que con un aporte mensual de 150 soles por 15 años obtendría 47.334.18 soles y con utilidades ascendería a 70.973.70 soles. Pensando que al jubilarme tendría mis CTS... Pensando que al jubilarme tendría mis CTS y pensión de jubilado por parte de la ONP, por lo que tener otra buena cantidad de dinero generado sería provechoso. He aquí mis dudas en mi caso y aumentaría que tengo a mi madre, la cual tiene un seguro de jubilación, pero a medida que su edad avanza sus gastos también subirían. Entonces preciso mucho de sus consejos. Muchas gracias. No entendí. Lo de 150 años es una aseguradora que te ofrece 150 años, 150 soles por 15 años. ¿Cuánto es? 150 por 15 años. No, por 12 por 15, ¿no? Uh-huh. Son 27.000 soles. Esos 27.000 soles en 15 años serían 47.000 soles. Uh-huh. Esa diferencia, sí. Ya, 47.000 menos 27, ¿no? Claro. ¿Cuánta rentabilidad anual te da eso, sabes? ¿Has sacado tu cálculo? Para no calcularlo acá. Anual, siento que me dijeron más o menos en toda esa cantidad de años un 10%, entre soles. Un 10 a un 15%, en todos esos 15 años, ¿no? Aproximadamente. Ok. Pero nunca me dijeron tampoco el interés que obviamente ellos van a cobrar por el tema de manejar el dinero. El cobro de la aseguradora que te hace ahí. Pero no entendí lo de las utilidades, que ascendería a 70.000. Sí, lo que pasa es que saldría a 40.000 en un primer periodo, pero luego dice que también esta aseguradora contiene lo que es ciertas características que dan utilidad cada cierto tiempo. Entonces, con esa utilidad podría ascender a esa cantidad, ¿no? Pero no sé si sea tan factible porque de repente mucha gente estaría allí. Y esas son mis dudas, ¿no? Yo, como dije allí, soy profesor público ya nombrado, tengo un ingreso. Luego también terminé el bachiller de teología, soy pastor, no a tiempo completo, pero también tengo otro ingreso. Eres de mi escuela. Sí, así. En esto también trabajo para una ONG, entonces para el próximo año yo creo que también mis ingresos podrían aumentar más de la cuenta, entonces obviamente saberlo manejar y todo eso, ¿no? Pero mi temor es con el tema de mi papá. O sea, tengo a mis 2 padres vivos, pero de alguna manera mi papá percibe 1.100 soles mensuales de su seguro, pero mi papá se encuentra en una situación que, bueno,
A veces cualquier noticia me podrían dar y cambiaría la situación. Entonces, a mi mamá le correspondería por lo menos, no sé, 400 y esto es 500 soles a lo mucho mensualmente, ¿no? Entonces, eso también para mí no me genera una preocupación, pero sí una manera de ver al futuro promisoriamente. Pero no puede sacar la plata. O sea, esta plata tiene que estar metida años. O sea, este es el típico producto, lo que le llaman los gringos el bank assurance, ¿no? O sea, donde se mezcla el concepto del banco con la compañía de seguros, ¿no? Ok. Lo que hay que revisar en el detalle, y lo podemos hacer, no tiene que ser ahora, puede ser después, digamos, pero lo que hay que ver acá, cuáles son los costos, ¿no? Que lo menciona, Daniel lo menciona, dice, a mí no me queda claro bien cuánto me están cobrando, ¿no? Hay que tener muy claro cuánto es la rentabilidad esperada, ¿no? Que tampoco no la vemos tan clara, ¿no? Hay que hacer un cálculo en el tiempo, tantos años, y parece que hay unas utilidades, qué sé yo. Lo otro es la liquidez, eso, ¿no? eso es fregado. Tú tienes eventos, digamos, que se activan en el momento en que vas a querer apoyar a tu madre, ¿no? Se activa cosas que se activan cuando no está tu padre, ¿no? Entonces, el tema de costos, número uno, importantísimo, porque la rentabilidad se puede ver mermada en el tiempo por un costo muy alto. A veces estos productos tienen un costo muy alto adentro porque la promoción de los mismos incurre en un precio alto de un promotor colocándolos. Claro. Entonces yo necesito a alguien que vaya a tu empresa y que te venda este producto y ese alguien cuesta. Y eso muchas veces está metido en el producto. Muchas veces ese costo se lleva gran parte de la rentabilidad. Generalmente es caro el costo de que alguien te coloque esto. Entonces hay que entender bien el costo, uno. Dos, la liquidez. Generalmente te dicen, oye, tienes que estar 10 años, tienes que estar 15 años, tienes que estar 20 años, ¿para qué? ¿No? Si tú tienes una necesidad de liquidez antes, ¿no? O una emergencia, vas a tener un problema ahí, ¿no? Y lo otro es la rentabilidad, que independientemente de los costos que hemos mencionado, es en qué está invertida esa plata, ¿no? Entonces, es muy importante saber en qué está invertida. Si tú me dices que está invertida en el mercado americano, en las mejores empresas del mundo, liquidez, profundidad, y eso va a rendir, y los costos son razonables, y hay cierta liquidez, bueno, bacán. Pero si no, te puedes encontrar en una situación donde el costo es muy alto, no tienes liquidez, y la rentabilidad no necesariamente se da, porque a veces esa plata invertida aquí, ¿no? Puede caminar un rato hasta que el país se complique y no camine, que es un poquito la tesis que siempre sostenemos nosotros, ¿no? Que nuestros países lamentablemente caminan un rato y después no. Y las inversiones van a tono con esa situación. Entonces, esas son las cosas que yo revisaría antes de hacer una inversión en un producto como este, ¿no? Costos, liquidez, rentabilidad, ¿dónde está invertida la plata? Justamente había seguido a Dani y a todo el equipo, que la verdad que son unos capos en el tema de flip, y también estaba justamente también apostando a ello, ¿no? Tengo un terreno que es de mi propiedad, digamos, valorizado en unos 25,000 soles aproximadamente. Lo compré muy barato, lo compré a 2,500, para ser exactos en la cifra, y le hice algunos cuantos arreglos pequeños, pero que hoy por hoy lo puedo vender en el mercado fácilmente entre unos 22 a 25,000 soles, ¿no? Entonces, eso lo que también estaba pensando es, de alguna manera, gracias a Dios no tengo deudas, eso sí me ha preocupado mucho, antes te las tenía, así que he priorizado ajustarme mucho, pero a la vez pagar deudas y estar de alguna manera tranquilo en ese aspecto, ¿no? Entonces, tengo eso como patrimonio, tengo una entrada como tal, entonces soy probablemente uno de los perfiles, podría asumir como una cobra chorada, como tal. Sí, de verdad, en esa parte sí, normal. Entonces, eso también a mí me genera una especie de dudas, no con respecto con Flip, porque es una banca americana, garantizada totalmente, pero de alguna manera, ¿cuáles son unas sugerencias que ustedes me podrían dar, de tal manera que yo pueda tomar también una mejor decisión? Ahora, mi mamá también tiene más o menos un aproximado de cerca de 4,000 soles estables en un banco sin ganar ningún tipo de rentabilidad allí, pero a la vez creo que ha perdido justamente por la inflación valor adquisitivo. Sí, bueno. Entonces también quisiera decirle a mi mamá este espacio, no sé si una panda, que sería algo más conservador para ella o qué sé yo, pero también quisiera que este dinerito pues vaya rentabilizando, ¿no? Mira, de 2,000 a 25,000
De repente te llamo para que inviertas mi plata porque es espectacular el rendimiento que has hecho ahí, te felicito. No me sorprende cuando escucho tu formación, ¿no? Escucho el orden que mantienes, cero deudas, ¿no? Que tomes decisiones muy inteligentes, ¿no? En este caso, como dices tú, probablemente eres una cobra chorada, ¿no? Porque ese terreno seguramente implicó un riesgo importante en su momento. Si me preguntas a mí, yo lo vendería, ¿no? Estamos próximos a un cambio de gobierno. Tú y yo no somos especialistas en real estate. Me parecería que es el caso. Es un patrimonio importante, ¿no? Para las cantidades de flujos y demás que estás mencionando, y tal vez invertir esa plata, diversificarla afuera, ¿no? Sin duda, en algo más líquido, ¿no? Que puedas estar sostenido en un país como Estados Unidos que funciona bastante bien, ¿no? O sea, digamos, ya hiciste esa rentabilidad espectacular, ahora cuídala, ¿no? Justo esa es una de las estrategias que seguimos mucho nosotros, ¿no? Cuando ya has hecho una plata importante, hay que bajarle el riesgo a esa plata. Te has ido de 2.000 a 25.000, ahora hay que bajarle el riesgo para cuidarla. Porque lo que no quieres es irte de 25.000 a 2.000, ¿no? No, y lo que dices tú, ¿no? Que ninguna de las dos inversiones que está él evaluando son líquidas, ¿no? Así es. Y sobre todo teniendo a su papá, a su mamá, que quiere cubrir cualquier eventualidad que pase, necesita la liquidez. Y el mercado más líquido del mundo es el gringo, ¿no? Gringo. Entonces sí, yo también, mi consejo, yo me subo al consejo de Nacho, cambiar esos 25.000 soles a dólares e invertirlo en el mercado gringo, cámbialos en cambista. Y lo inviertes en Flip. Tienes la liquidez inmediata, puedes sacar el dinero cuando quieras y creo que vas a estar más tranquilo al final, ¿no? No sé dónde, Cobra o Panda, creo que la Cobra crece. Sin duda, pensando en tu mamá y en esos 4.000 soles que mencionas, yo diría que tal vez estoy pensando que tal vez para ella es una tranquilidad tenerlos en el banco y tal vez el precio a pagar por eso es la inflación, ¿no? Tú tienes una mente mucho más rica, digamos, entre comillas, de cómo rentabilizar ese dinero, pero tal vez para tu mamá es una tranquilidad tenerlo en un depósito y no sería una locura que lo dejes ahí. Ahora, si lo quieres rentabilizar, como bien dices tú, hay un Panda también. Así es. Donde tienes un riesgo menor que un banco local, con una tasa mayor, ¿no? Y fuera del Perú también, ¿no? Sin duda, Flip es una opción para eso también. Y regresando un poquito al caso del Banco Seguro, del Bank Assurance, famoso, sí te ofrecemos después hacer un cálculo tal vez puntual, claro, de los del costos producto, y toda la rentabilidad, para poder resolverlo de manera más matemática, digamos, ¿no? Luego de esta entrevista, ¿no? Sí, te dejamos ahí por la llamada el contacto para ver el caso más puntual. Sí. Y queda con eso. Ok, Dani, gracias. También Nacho, que Dios los bendiga. La verdad que necesitamos tantas personas como ustedes, así que adelante, éxitos y adelante. Dios les bendiga. Gracias, Dani, igualmente. Cuídate mucho. En realidad necesito un consejo. Cuento con 5 propiedades. Vamos a hablar de esas 5 propiedades, ¿ok? Casa de herencia, que está alquilada a 1.000 soles mensuales. Le metió aprox 55.000 soles para remodelarla y ha sido su mejor inversión. El segundo es un depa alquilado. Este depa lo tengo alquilado a 670 soles mensuales. Sin embargo, la cuota del banco es 733, o sea, pierde plata todos los meses. La cuota era de 780, pero ya hizo un prepago de 5.000 soles y bajó a 733. Yeah. ¿Okay? Pero igual pierde plata todos los meses ahí. Tercero, terreno cercado. Este terreno le invertí aprox 137.000 soles, incluido el costo del terreno. Sin embargo, no lo alquilo. Ya llevo 6 meses sin alquilarse. Me han ofrecido 100.000 soles. Sin embargo, no lo vendí porque representaría una pérdida de 37.000 soles. Y sin contar la inflación. Claro. El cuarto terreno es un terreno de playa Punta Sal. Este terreno le costó $80.000. Desde el 2019 lo tengo allí sin hacer nada. Mi sueño era construir mi casa de playa, hacer Airbnb. Sin embargo, la construcción es carísima y lo veo muy lejano construirlo. El valor de mercado actual está en $120.000 y $100.000. Wow. O sea, tiene una ganancia importante ahí. Sí. El último es terreno de 100 metros cuadrados en Talara. Ese terreno le costó el año pasado 48.000 soles. Tengo planos hechos para construir el primer piso para alquiler y 2 depas en segundo y tercer piso.
¿Cómo crees que pueda ¿Cómo crees que pueda reestructurar este portafolio de bienes inmuebles para empezar a generar mucho más flujo de efectivo, flujo de caja? Debo vender los terrenos y diversificar en la bolsa de valores u otros instrumentos de inversión previo al pago de todas las deudas. Sus deudas son hipotecaria, 74,000 soles a una tasa de interés de 10%. Vehicular, 43,000 soles, 13% de interés. Mamá, 13,000 soles a una tasa de interés de 3.5%. Me imagino es un préstamo de su mamá. Sí, claro. Su esposa, 14,000 soles, 7.4% de interés. Papá, 15,000 soles, 6.5% de interés. ¿Cuánto es la deuda total que tienes, Víctor? Discúlpame. Sumando todo eso, da algo de 150,000 soles más o menos. 150,000 soles de deuda. 140,000, sí. ¿Y cuánto, si vendes todo, cuánto sería tu líquido, lo líquido ahorita? Si vendes todo, imagínate los 5 depas. Los 5 terrenos, todo. Cuando hice el cálculo de vender todo, porque sí lo he hecho, sale algo así como de llegar a valor de mercado, me salía algo de 670,000 soles, algo así. Perfecto. 670,000. Ya, entonces con esos 670K puedes pagar tu deuda y esos 150,000 soles de deuda y te quedan tus 520,000 soles. Más o menos, sí. Ya, está bueno. ¿Qué Sí, opinas, claro. Nacho? O sea, a ver, las deudas personales, digamos, entre los familiares, las tasas son bien, digamos, razonables, ¿no? Las otras tasas son muy altas, ¿no? Al final, por eso tienes ese tema de que te sale más caro pagar la deuda que lo que alquilas, ¿no? En el caso de los 700 y pico soles de una de las propiedades. Entonces, lo que yo te diría es, digamos, por principio, tú tienes una tasa de interés muy alta. Entonces, es muy raro que vayas a poder conseguir que tus terrenos suban de valor más allá de la tasa de interés que estás pagando, ¿no? No sin mencionar, digamos, lo que tú mismo nos estás diciendo, ¿no? Que es un dolor de cabeza construir, ¿no? Es otro dolor de cabeza si vas a hacer ese primer piso o segundo piso. Al final, ese es un mercado, es a lo que nosotros llamamos un mercado de especialistas. Hay gente que es especialista en hacer eso y buenos gobiernos, malos gobiernos, más o menos, lo hacen y lo resuelven y hacen plata. Nosotros no sabemos tanto de esta vaina. Entonces te mandas con el primer piso, el segundo no te sale, o lo compras, lo alquilas, resulta que la cuota es más baja que el crédito. Lo que veo es que hay un patrimonio importante, ¿no? Si tú resuelves ese patrimonio y has hecho el cálculo y se me ocurre que estás pensando por ahí y lo pones al 5% en Estados Unidos, le vas a sacar mucho más plata que la que estás recibiendo ahora. Son 140,000 dólares más o menos. Y vas a tener tu plata estudiando inglés, tranquila, ¿no? Sin ningún riesgo político, económico peruano. Y créeme que esa pastilla para el dolor de cabeza no la vas a necesitar porque no vas a tener que construir nada y no vas a tener que estar pagándole al banco más de lo que te ingresa del alquiler, ni pensando en a quién se lo alquilas ahora, ¿no? Entonces, yo creo que habiendo un patrimonio tan importante, digamos, no siendo especialistas en el tema y con deudas tan pesaditas en tasa de interés y demás, tú puedes resolver eso muy fácil afuera y sacarle una rentabilidad importante a riesgo cero, ¿no? Eventualmente, si tienes el sueño de construir esa casa de playa o quieres hacer ese segundo piso y qué sé yo, mi consejo sería esperar, ¿no?, a las elecciones y demás, porque es un tema personal de la casa de playa. Y en todo caso, el segundo piso o tal, hacerlo con alguien que sepa del tema, ¿no? Con un especialista, eventualmente. Pero yo resolvería el patrimonio, lo pondría a estudiar inglés al 5%, riesgo Perú 0, y te haces un flujo importante. Y con ese flujo, eventualmente, te puedes mandar a hacer alguna cosa en el tema, porque me queda claro que te llama la atención el activo, ¿no? El activo real, que es el estate, ¿no? Entonces, son como $577 mensuales. O sea, más o menos al 5% de renta fija son como $580 mensuales. Sí, de importante. flujo de caja, sin deudas. Sí, claro. ¿No? Cero deuda. Ustedes dirían vender todo. Sí. O sea, sí. Todas las propiedades. Vende todo. Sí, todo. Todo. O sea, sobre todo porque estás endeudado con un interés que no le vas a Sí. ganar. O sea, eso creo que es lo más complicado, ¿no? Sí, no le vas a ganar. O sea, digamos, a ver, retrocedes 10 años, las propiedades en el Perú están en el mismo sitio.
Ujú. Pueden subir, pero se pueden quedar otra vez estancadas un buen tiempo, ¿no? Entonces, Claro. no le veo... Y la tasa de interés te va a ganar. Sí. Yo no veo en un, digamos, en un lado optimista, hablando en promedios en general, ¿no? Que las propiedades suban más de 10, 15% al año. Y sus tasas son altas, ¿no? Así es. 13%, están muy pegaditas. No le vas a ganar, ¿no? Entonces, si tú resuelves eso y agarras la plata y la pones al 5, ya le sacaste 5 puntos, ¿no? Acá tendría que subir más de 10 o 15 para empezar a ganar 1, 2, 3. Claro, no le ganas al 5. No vas a llegar. Y tu riesgo es mucho mayor. Entonces, teniendo como referencia el riesgo de afuera, ganando 5%, al riesgo de adentro, ojalá le puedas sacar 1, 2 o 3. Por principio no tiene sentido más que vender y ponerlo afuera. Ahora, me queda claro que te gusta el tema. Hay un tema de pasión fuerte. Sí, claro. Entonces, tal vez te quedas con uno, pero sin deudas, Claro. ¿no? Y eventualmente Claro. con algún especialista haces algo, ¿no? Sí, en realidad ya el terreno de playa ya lo puse a la venta. Por ahí he tenido algún interesado. Y con eso, solo con esa venta podría pagar toda mi deuda, ¿no? Y me quedo todavía con un capital, digamos, ¿no? De todas maneras. Había pensado algo así, pero sí voy a evaluar el vender. Quizás no todo, pero sí gran parte de Sí. las propiedades. Pero tengo al menos una, que es la casa herencia, que sí creo que ahí sí tengo un buen... de lo que he invertido, que son 55,000 a 1,000 soles, ahí digamos que una buena ganancia, ¿no? Mensual. Y es Sí. muy fácil de alquilar ese terreno, esa casa, ¿no? Esa sí la alquilo casi siempre, ¿no? Ujú. Casi no tengo meses sin alquilar. De Pero acuerdo. sí, voy a evaluar eso, de vender todo. Sí, sobre casi. todo el más rápido es pagar las deudas, vender el que más liquidez tiene. O sea, Sí, el que más, ese que ha subido de precio y matas la deuda. Sí, de una. Eso es Ujú. obligado. De acuerdo. Y para el invertir, como ustedes dicen en Estados Unidos, sería directamente a un ETF del S&P, Sí, lo puedes hacer. hay- Sí, si tienes una cuenta, digamos, en una casa de bolsa local, lo puedes hacer directamente. O lo puedes hacer con nosotros con Flip, que es a través del app, muy fácil, ¿no? O con una persona que te contactamos con alguien para que te lleve de la mano por el proceso. Y renta fija son bonos, ¿no? Al final son bonos Sí. del S&P, de las 500 empresas más grandes de Estados Sí, Unidos. digamos, es el S&P de los bonos, digamos, lo Ujú. que está atrás del panda, ¿no? Ujú. Escoge a las mejores empresas de Estados Unidos, ¿no? En vez de ser acciones, son bonos que te pagan tu renta, ¿no? Claro. Y eso por eso es más seguro. Sí, y me cuadra contigo, ¿no? Porque, digamos, real estate tiene mucho que ver con una renta, ¿no? Entonces el panda hace renta, ¿no? Sí. Entonces cambias riesgo Perú por El riesgos Panda Estados Unidos. el Panda es el que ustedes tienen el más, digamos, seguro, digamos, ¿no? Menos riesgo. Sí, es el de menor riesgo. Y es el que más se asemeja al tema de real estate porque te paga una renta, ¿no? Y esto que tienen en Flip es en sí es un fondo mutuo o es es un fondo de inversión. Es un fondo mutuo. Es un fondo Fondo mutuo mutuo. público regulado, ¿no? Donde está claramente dividida la custodia de la administración y del guardado de los valores en Nueva York, ¿no? Ya. Ok, perfecto. Sí, tal cual. Listo, Víctor. Ya. Oye, te agradezco un montón la confianza. De verdad, un caso complejo, pero mira, una solución simple. Sí. Sí. Así que gracias por la confianza y nada, cualquier cosa estamos ahí listos para atenderte en cualquier otra duda. Gracias a ustedes y felicitaciones por esto que están haciendo. De verdad que no había visto algo parecido en YouTube y de verdad que es necesario, ¿no? Para la gente como yo y como otros que seguramente también tienen todas estas dudas, ¿no? Muchas gracias, Gracias. Víctor, Muchas de verdad. gracias. Un Muchas abrazo gracias. gigante. Abrazo. Este es el caso de Enrique de Lima. Tengo 32 años. Soy trabajador dependiente y al año gano aproximadamente 230,000 soles brutos. A la madre. ¡Wow! Mis gastos mensuales son aprox de 4,500 soles. De esos gastos, alrededor de 2,500 soles van para gastos de casa y de mis padres. Vivo con ellos y con mi hermano. Ellos no dependen 100% de mí, pero suelo cubrir varios gastos como seguros de salud y alimentación principalmente. Qué bien eso. No tengo deudas. Bien, compadre, qué lindo caso. Pero tengo tampoco activos ni propiedades.
he podido ahorrar aproximadamente 800,000 soles A la madre. en todos estos años. ¡Wow! Y la mayor parte lo tengo en depósito a plazo y cuentas remuneradas. Mi preocupación es que siento que no le saco provecho al dinero que tengo ahorrado. Asimismo, tengo pensado estudiar una maestría en el extranjero el próximo año, por lo cual tendría que renunciar a mi trabajo y perdería mi fuente de ingreso, por lo cual pienso destinar parte de mis ahorros a cubrir los gastos de mis padres durante el tiempo que no trabaje. Quisiera me puedan orientar sobre cómo empezar a invertir. Grande, grande, Enrique. Pucha, que felicidades. En primer lugar, 32 años, habiendo ahorrado 800,000 sin deudas. Qué increíble, con ese ingreso tan alto. Felicidades, hermano. Qué bonito caso. Nacho, no sé si tienes preguntas. No, es espectacular. Hoy día miraba en gestión, creo, en el comercio, estaba viendo el detalle de los sueldos en el Perú, ¿no? Uh-huh. Eso es un sueldazo, pues, ¿no? Se ve muy poco. Lo más espectacular de esta situación, yo te felicito, es el gasto, ¿no? Con respecto al ingreso, ¿no? Sí. Porque la tentación, cuando uno gana más, es de gastar más. Sí. Generalmente uno se va de la mano, el más ingreso, más gasto, ¿no? Entonces, el hecho que hayas podido sostener, mantener tus gastos acotados a un sueldo tan importante es lo que te ha permitido ahorrar 800,000 soles, que es de locos. Es espectacular. La preocupación que tienes es muy válida. Sin duda tienes un pensamiento de este famoso libro Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? De Padre Rico, ¿no? Que es súper buenos ingresos, gastos acotados, ahorro, ¿no? Y sin duda estás en lo correcto cuando dices que tienes una preocupación por darle mayor rentabilidad a ese dinero, ¿no? O sea, el drama del banco, digamos, esa tranquilidad que te da el banco, ¿no? Tiene un precio. Y el precio es la inflación. O sea, ¿tú qué opinas de los depósitos a plazo ahí, Nacho? Eso, digamos que al final tú tienes esta ilusión de tranquilidad, de saber, de seguridad, de tranquilidad, de saber que está la plata ahí y que no se mueve, ¿no? Uh-huh. Y que te van a pagar un interés fijo, pero el precio a pagar por eso es la inflación. Todo ese dinero en los depósitos nunca le gana la inflación. Entonces va perdiendo capacidad adquisitiva, que estoy seguro que lo entiende perfectamente. Entonces, sí creo que hay una tarea de que ese ahorro, digamos, que es importante, hay que ponerlo a trabajar, ¿no? Uh-huh. Por la edad que tienes, digamos, me parece que es algo que tienes que hacer de todas maneras. Tienes que ahorrar, invertir esa plata. No solamente ahorrarla, tienes que invertir, ¿no? La filosofía nuestra, me imagino que la conoces, ¿no? Es Estados Unidos, lo mejor del mundo. Para la edad que tienes, parecería ser más una cobra, ¿no? que un panda. Pero hay un tema en la mitad del camino, ¿no? Que es el MBA, ¿no? Que sí. Estás pensando hacer un máster. ¿Cuánto has calculado de tiempo? ¿Cuánto has calculado de costo? En ese MBA te preguntaría yo. Y a ver, yo estoy pensando en un MBA de 1 año. Okay. No de 2, sino de 1. Okay. Y he calculado que entre el costo en sí del programa y todo lo que sea costos mensuales, digamos, gastos, estamos hablando de unos entre 120, 140,000 dólares, más o menos. Wow. Uh-huh. Que es su inversión ahorita, o sea, esos 800,000 soles al cambio en cambista en tiempo real, 213,000 dólares. Uh-huh. Sí. Entonces se iría casi... Sí, a mí me parece súper alto, digamos, para... Tienes el costo de oportunidad que has mencionado, ¿no? Oye, dejo mi chamba, me voy después de 1 año, ¿no? No solamente el dinero que esos 200 y pico mil soles que ganas al año no van a gastar, sino que además vas a gastar 140,000 dólares, uh-huh. ¿no? Entonces de pronto esos 800 se convierten en 200 y no tienes un sueldo, tienes que buscar trabajo, ¿no? Entonces de una situación muy cómoda financieramente hablando, probablemente en 1 año saliendo del MBA vas a estar en una situación financiera incómoda, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que pienses bien. Creo que 1 año y no 2 es una muy buena decisión, digamos, y tienes que tener muy claro, digamos, revisar, ¿no? Ese costo. A mí me parece muy alto, ¿no? Ahora, muy alto, muy bajo, depende, ¿ya? Claro. Depende qué es lo que quieras, ¿no? Si es un MBA por hacer un MBA, porque eso es lo que toca hacer. Claro, ¿por qué lo quiere hacer?
hay que darle una repensada, ¿no? La pregunta es, y te la hago, ¿no? ¿Por qué quieres hacer un MBA? Bueno, sí quiero darle un giro a mi carrera. O sea, yo he trabajado todos estos años, 10, 12 años, en la misma empresa. Entonces quiero hacer un cambio radical. No necesariamente de sector, pero sí también, o sea, mejor dicho, no solo de sector, sino también podría ser hasta de área, funciones, etc. Entonces quiero como un restart, un nuevo inicio para la carrera. Y también me importa mucho trabajar en temas de innovación, sostenibilidad, involucrarme más con eso. Ok. Entonces yo te diría, yo daría un paso atrás y antes de pensar que el MBA puede ser una solución para un comienzo diferente, ¿no? Me voy del país, hago un MBA y regreso y hago otra cosa porque quiero hacer otra cosa y tengo estos intereses, creo que $140,000 es mucha plata para eso. Okay. Yo pensaría antes, o sea, no haría esa relación MBA, $140,000 a un fresh start, ¿no? Como dicen los gringos, ¿no? Uh-huh. No lo haría, ¿no? No creo que valga $140,000 el restart. Comenzar de nuevo. No creo que los valga. Yo por lo que escucho, digamos, eres una persona con valor. Nadie gana esa cantidad de plata sino más. Eso no es gratis, ¿no? Tienes mucho valor en tu manera de pensar financieramente hablando porque ahorras mucho dinero. Tienes mucho dinero ahorrado. Y yo no, digamos, no pondría eso en riesgo de ninguna manera, ¿no? No perdería ese trabajo hasta no conseguir el próximo trabajo, digamos, que me interesa. Mientras que estoy en este trabajo, busco la otra afinidad o la otra locura que tienes en la cabeza para comenzar de nuevo. Y no dejaría $140,000 en la mesa para eso, ¿no? Tal vez buscaría otro trabajo y si me engancho bien en el otro trabajo y me encanta el otro trabajo, tal vez haría una especialidad para ese trabajo, ¿no? Uh-huh. Digamos. Más veo que tú estás buscando un cambio en tu vida, ¿no? Y creo que el precio a pagar por eso no debe ser un año y $140,000, ¿no? Y digamos, y reducir esa posición patrimonial tan importante que has hecho y que tanto tiempo te ha costado, ¿no? Entonces, pensaría muy bien en tal vez hacer un MBA de menor precio. Hay MBAs en el Perú de mucho nivel y en Latinoamérica también, y afuera, inclusive a distancia, y vas y vienes de mucho menor precio, porque si lo que quieres es un cambio de lugar, irte un rato y ¿no? hacer un pare al trabajo, creo que lo podrías hacer por mucho menor precio. Te quedaría mucho más plata ahorrada que puedes empezar a invertirla, ¿no? A tu edad probablemente eres una cobra, ¿no? Y esa plata te empiezas a dar un 10% al año en promedio, no te gastas $140,000, tal vez 40,000, claro. ¿No? Y antes de hacerlo, tal vez te reenganchas en otro trabajo o te vas y después te reenganchas, pero no valoras, digamos, entre comillas, una situación patrimonial tan importante como la que has armado, ¿no? Claro. Sí, ahí igual, Enrique, ahí tenemos justo en el canal, me haces acordar a que tenemos una investigación que hicimos con Flip sobre si vale la pena un MBA o no. O sea, a ver, independientemente de que hay posturas y todo, lo que ponemos es la investigación de los costos asociados, de los riesgos detrás, de estadística, de qué pasa con la gente que estudia, dependiendo de qué universidad, y si se recupera o no se recupera esa inversión. Entonces, ahí te invito también a verlo en el canal, pero sí, muy de acuerdo con Nacho, ¿no? Creo que está bastante alto para este cambio, ¿no? De mentalidad que lo puedes sacar de un MBA más barato sí. Y también también autocapacitarte con libros y otro tipo de industria que quieras explorar, sí. ¿no? Tal vez cambias de trabajo sin tener que irte a ningún lado, claro. Y te encuentras en algo que te recontra vacila, para lo cual después puedes hacer un posgrado. Claro. ¿No? Estando en la misma empresa, no te tienes que ir, ¿no? Esas situaciones también se dan, ¿no? Haces un sabático y regresas, ¿no? Pero digamos, más me suena que quieres hacer un cambio radical en tu vida y que estás dispuesto a poner todas las balas por buscar una cosa nueva. Y tal vez eso no te va a resolver el tema, ¿no? Más bien te va a poner en una situación complicada y tal vez no vas a terminar de resolver lo que quieres resolver.
Claro. No sé si Sí, no. me explico. Sí, totalmente válido. Pero bien, Enrique, ¿alguna otra duda? Muy bueno el caso, en verdad. Estamos orgullosos como programa de tu caso. Sí, no. Piénsalo bien, porque lo que has armado a una edad No tan corta comprometas es tanto, espectacular. ¿no? Sí. Es espectacular. Si lo pones a trabajar en una cobra, en lo que sea, y reduces ese costo de ese cambio que quieres hacer, te vas a poner en una situación financiera muy potente en poco tiempo, ¿no? Para Porque que se no es una dedique cantidad a lo menor. que quiera, jugar A lo que- ajedrez si quieres. Totalmente. Eso es lo que Totalmente. quieras. Totalmente. Sí, yo quería hacer una pregunta sobre, o sea, sí he averiguado mucho sobre el tema de invertir en renta variable, ¿no? Y la rentabilidad que puede dar a futuro. Pero lo que no sé si es mejor, por ejemplo, a ver, destinar una buena parte de lo que tengo ya ahorrado, meterlo ahorita o empezar a meter poco a poco. Hablo esto por la variabilidad que puede haber en este momento. Sé que están también en máximos históricos algunos indicadores y no sé si es el mejor momento para meterlo todo de golpe o meterlo poco a poco. Mira, esa es una pregunta que nos hacen un montón, ¿ya? Han habido más de 45 récords, ¿no? En la bolsa americana este año, ¿no? Y la sensación que te genera es que está carísima, ¿no? Entonces, si agrandamos la memoria y nos vamos a la historia, digamos, estos periodos de suba de la bolsa gringa, de las inversiones, de la economía gringa en general, ¿no? Duran más o menos 5 años, ¿ya? Vamos en el segundo. Y generalmente suben más o menos 180%. Ha subido alrededor de 60%. Entonces, lo que te dice la historia es que faltan 3 años y falta 120% de rentabilidad. Ahora, yo no te puedo garantizar lo que va a pasar mañana, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que en el mediano o largo plazo, eso es lo que va a pasar, que es lo que siempre ha pasado, y tengo la convicción de que se dé porque los gringos al final terminan resolviendo lo que tienen que resolver, inventan lo que tienen que inventar y van para arriba. Por eso sus inversiones van para arriba, ¿no? Porque hoy día tienes a Nvidia, olvídate de Google, Apple y todas las demás que son las que terminan liderando. Todos estos factores de productividad que hacen que la economía pues vaya y vaya y vaya y las empresas ganen más plata y por eso sus inversiones suben, ¿no? No hay timing, es lo que te quiero decir. Todos los días, una inversión en acciones es una inversión a 10 años. Lo que tú puedas timear hoy día porque está más barato, mañana está en el tiempo, es inmaterial, ¿no? Y el precio a pagar por no entrar es sube y estás afuera, te duele. Si te subes, si esperas y se cae, te crees que la sabes y en la siguiente te equivocas. Nadie le ha ganado al mercado, nunca, de manera consistente en el tiempo. Nadie. Es un juego que te cuesta en la emoción, porque te duele cuando sube y no estás, o después te la crees y después el mercado te gana y además hay comisiones en el tiempo. Para nada. Para llegar a ningún lado, ¿no? Nunca nadie en el tiempo de manera consistente le ha ganado al S&P 500, ¿no? Porque la información que viene adelante es la que mueve todo, no es la de atrás. Yo te puedo hablar de la historia, de lo que yo creo que viene, cómo lo van a resolver los gringos, si va a caminar y en el largo plazo, te lo firmo. Pero en el corto plazo, nadie tiene idea qué variable entra, que te cambia todas las variables de adentro y se va para arriba y para abajo. Como te digo, en el tiempo es inmaterial y en el corto plazo es impredecible. Entonces no hay mejor momento, ¿no? Porque además las rentabilidades se dan en momentos muy cortitos, ¿no? Mucha gente apostó lo de Trump, ¿no? Sale Trump, se cae, se perdieron 4% de rentabilidad en una semana. De un S&P que te hace 10 al año, o sea, casi la mitad de la rentabilidad se hizo en una semana, ¿no? No hay momento. Invierte tu plata a 10 años y te agarras de la volatilidad, que es lo que hace la cobra, si es que es tu caso, te va a haber un examen, te van a hacer un examen y lo vas a validar y ahí vas a tener tu 10% de rentabilidad al año promedio. No te vas a arrepentir. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, de verdad. Gracias. Ha estado bueno el caso, nos ha gustado bastante y buenas preguntas también. Ok, muchas gracias a los dos. Cuídate mucho, un abrazo grande, felicidades. Chao, gracias. Chao. ¿Qué tal máquina, no? De ahorro. O sea, sí. Nosotros sabemos estas cosas, supuestamente, ¿no? Hay que pedirle consejos a los clientes. 800.000 soles, el otro gana 230.000 al año. 5 terrenos. 5 terrenos, 30, o sea, espectacular, ¿no?
¿Cuál te gustó más de los tres? ¿O qué opinas? ¿Qué sensación te ha dejado? Siempre este tema del real estate, ¿no? Que es bien potente, ¿no? Está metido en la cabeza de todo el mundo y me encanta poder ayudarlos a resolver una cosa tan simple como realizar esa ganancia y sacarle una renta que le va a significar un flujo que hoy no tiene, ¿no? Y los haces ver eso y es bacán, ¿no? Y lo otro que es impresionante, ¿no? Es esta convención establecida del MBA, ¿no? Y la gente dispuesta a pagar un montón de plata por eso, porque están buscando su mejor resultado, ¿no? Claro. Pero cuando financieramente los agarras, también los haces ver que tal vez... Hay otras opciones. Sí, claro, ¿no? Y eso no es garantía de que te cambie la vida, eso no es garantía ¿no? Claro. De que ahora sí voy a estar contento porque pagué $140,000 y hice un MBA en Estados Unidos. Ahora sí voy a estar contento en mi nueva chamba que creo que me va a gustar. Yo creo que de repente no, lo más probable es que no, hasta que no lo pruebes y lo busques, y además en una situación financiera mucho más complicada. Exacto. Entonces me parece bien bacán poder romper esas cosas establecidas y poder hacer pensar a la gente de una manera distinta que les sea muy beneficioso, ¿no? A mí lo del timing me encantó. O sea, Sí. Esa pregunta es típica, ¿no? ¿Invierto de a poquitos Típica. o me meto de golpe, ¿no? Y Sí. tú le dijiste que con historia... Sí. Con historia se resuelve, ¿no? Sí, y eso es increíble, ¿no? Porque eso está demostrado, ¿no? En todo lo que es economía del comportamiento, ¿no? Estos locos que se ganaron el premio Nobel hace unos años, Thaler y Kahneman, que te dicen, ¿no? La memoria del ser humano es corta. Es corta, va avanzando, va avanzando. Entonces, si tú agarras a los seres humanos ahorita que invierten plata y les dices, oye, la bolsa solo sube. Porque hace 2 años que sube. Ya no se acuerdan para atrás. Va así, ¿no? Entonces, la sensación es que solo sube, ¿no? Entonces, está muy cara. Claro, está muy caro. No voy a entrar, voy a esperar a que baje. Claro. Entonces, pero si tú alargas ese cuadro y se los pones, esta vaina siempre va para arriba, ¿no? Y si buscas el timing, es inmaterial en el tiempo. Y si buscas chuntarla en el corto plazo, todos se equivocan. Y entonces es bonito también poder explicar eso y que la gente lo pueda entender, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Gente, ya saben, si quieren poner sus dudas, preguntas financieras en la situación en la que estén, vamos a ayudarlos de alguna forma con los consejos, con la experiencia aquí de Nacho y de todos los que participamos en Flip. Así que dejen sus comentarios. Ahí en el link, en la descripción pueden encontrar el link para que puedan participar y los llamamos, como siempre, todos los jueves para atenderlos ahí en vivo. Gracias, Nacho. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos este domingo. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias.